Lo recuerdan los que estaban en el comedor esa noche. No el ruido, no el polvo. Recuerdan las copas. Estaban sobre la mesa del salón principal, en el centro del Hotel Tremont, y temblaban. No caían, no se rompían, temblaban en un círculo lento, como si alguien empujara la madera desde abajo con mucha paciencia. Una mujer mayor, sentada cerca de la ventana, dejó la cuchara y miró a su marido. Él no la miró a ella, miraba el techo. La araña del comedor se movía, también, en círculos cortos, sin viento, sin causa visible. Y entonces, sin aviso, sin discurso, sin firma, el suelo entero comenzó a subir. No fue una sacudida, fue una elevación, lenta, continua, como si el hotel mismo hubiera decidido respirar. Hay un detalle que casi nadie cuenta cuando se habla de aquel invierno en Galveston. Los huéspedes seguían dentro, las camas estaban hechas, los desayunos estaban servidos, las llaves seguían colgadas detrás del mostrador, y nadie, absolutamente nadie, firmó una salida. No hubo registro de evacuación, no hubo lista de nombres, no hubo certificado oficial diciendo: este día, a esta hora, los huéspedes del Hotel Tremont fueron retirados del edificio mientras éste se elevaba más de 1 metro sobre su antigua posición. El edificio se levantó, la gente se quedó dentro, y la administración, durante semanas, siguió cobrando las habitaciones. Esto no es una leyenda, esto pasó. Lo extraño no es que pasara, lo extraño es lo que falta en los papeles. Galveston, a finales del siglo XIX, era una ciudad construida sobre arena, literalmente, una isla baja, plana, expuesta al Golfo, donde el agua del mar y el agua dulce se confundían bajo las casas. Los habitantes vivían con el miedo permanente de que una tormenta los borrara, y en 1900 una tormenta los borró casi por completo. Lo que vino después fue una de las decisiones de ingeniería urbana más extrañas que jamás haya tomado una ciudad estadounidense: levantar la isla entera. No reconstruirla, levantarla, subir el nivel del suelo 2, 3, en algunos casos casi 5 metros, bombeando arena del fondo del Golfo bajo las calles, bajo las casas, bajo las iglesias, bajo los hoteles, mientras las familias seguían adentro, mientras los huéspedes seguían adentro. El Tremont fue uno de esos edificios. Y aquí es donde el archivo empieza a comportarse de manera rara. Hay registros de la operación de grado de Galveston. Existen, pueden consultarse. Hay informes técnicos, hay fotografías, hay planos de los gatos hidráulicos colocados bajo las estructuras. Lo que no hay, lo que nadie ha podido encontrar, son las listas de personas, las listas de quién estaba dentro, las listas de quién salió, las listas de quién decidió quedarse. En una operación que duró años, que afectó a miles de edificios y decenas de miles de personas, los nombres no entraron en el papel. Una empleada de archivo, hace pocas décadas, encontró una carpeta sin etiqueta correcta. Estaba mal catalogada, junto a inventarios de muebles. Dentro había facturas, facturas de habitación, fechadas en los días en que el hotel estaba siendo elevado, cobros normales, desayuno, lavandería, ocupación, como si nada estuviera pasando, como si el suelo no se moviera bajo los pies. La empleada me lo contó así. Las facturas estaban firmadas, pero las salidas no. Eso es lo primero que hay que entender. El hotel funcionaba, la elevación ocurría, las dos cosas, al mismo tiempo, en el mismo edificio, sin pausa. Imaginen la escena. Un hombre de negocios de Houston, en viaje corto, abre la puerta de su habitación una mañana de marzo. El pasillo está inclinado, no mucho, apenas 1 grado, 2 grados, suficiente para que una moneda dejada en el suelo ruede hasta la pared. Él la recoge, baja al comedor, pide café. El camarero le sirve. Nadie menciona el suelo, nadie menciona los ruidos bajo la madera, ese crujido bajo, profundo, constante,
como un barco viejo amarrado en un puerto que ya no le pertenece. El hombre come, paga, se va. En su diario, esa noche, escribe solo una frase. El Tremont se mueve. No explica más. No vuelve a mencionarlo. Murió en 1924, en otra ciudad, y la frase quedó. Si el hotel se movía, ¿por qué nadie escribió largo sobre ello? Esa es la pregunta que persigue todo el caso. La respuesta corta es que el método de elevación de Galveston era tan extraño, tan lento, tan increíblemente paciente, que la gente que vivía dentro de los edificios elevados se acostumbraba. Los gatos hidráulicos, colocados bajo las vigas de carga del hotel, subían la estructura aproximadamente 6 milímetros por hora. 6 milímetros, menos que el grosor de un lápiz. Trabajadores se turnaban día y noche, girando manivelas, ajustando presión, midiendo con plomadas y cuerdas. El edificio subía mientras la gente dormía, mientras desayunaban, mientras firmaban contratos en el lobby. Para cuando alguien notaba que la ventana ya no daba a la misma vista, ya estaba 20 centímetros más arriba. Para cuando notaba que las escaleras exteriores del hotel ya no llegaban al suelo, ya había una zanja debajo. Para cuando el hotel terminó de subir, el techo de la entrada principal estaba más de 1 metro por encima de su altura original, y los huéspedes seguían entrando y saliendo por una rampa de madera improvisada que los operarios reajustaban cada noche. Hay una fotografía, la conocen pocos, muestra la fachada del Tremont a media elevación. Se ve la planta baja flotando, se ven los gatos hidráulicos bajo las columnas, y se ve, en una de las ventanas del segundo piso, una cortina apartada. Detrás de la cortina, una figura, una mujer, probablemente, mirando hacia afuera. El hotel está suspendido entre el suelo viejo y el suelo nuevo, y ella está dentro, mirando como si fuera una mañana cualquiera. Esa fotografía sobrevive. Las listas de huéspedes, no. Esto es lo que un investigador con experiencia en archivos llamaría una asimetría sospechosa. Lo que sobrevivió son las imágenes que la ciudad quiso mostrar. La proeza técnica, los gatos, las columnas, los ingenieros con sombreros de paja parados junto a la maquinaria. Lo que no sobrevivió son los nombres. Los nombres de los huéspedes, los nombres de los empleados que trabajaron durante la elevación, los nombres de los pocos que, según relatos familiares posteriores, se negaron a salir y firmaron algo, un papel cuyo formato nadie ha vuelto a ver. Una mujer en Texas, en los años 70, le contó a un periodista local que su abuela había trabajado como camarera en el Tremont durante los meses de elevación. La abuela tenía 16 años. Decía que el gerente reunió al personal una mañana y les explicó 3 cosas. Primera, el hotel iba a subir. Segunda, el hotel no iba a cerrar. Tercera, nadie debía hablar con los huéspedes sobre el procedimiento, a menos que un huésped preguntara directamente. Y si un huésped preguntaba directamente, la respuesta debía ser: es parte del mantenimiento de la ciudad. Mantenimiento. Esa fue la palabra. No reconstrucción, no emergencia, no evacuación. Mantenimiento. La nieta contó que su abuela recordaba un huésped en particular. Un comerciante. Llegó con su esposa. Pidieron una habitación en la planta baja porque la esposa tenía dificultades para subir escaleras. Pasaron 11 días en el Tremont. Cuando se fueron, la habitación ya no estaba en la planta baja. Estaba 1,20 m por encima del suelo de la calle. Habían entrado caminando. Salieron por una rampa de madera. La esposa, según el relato, no dijo una palabra durante toda la salida. Solo cuando llegó al carruaje, miró hacia atrás, hacia la fachada del hotel ahora elevada, y le dijo a su marido algo que la camarera oyó claramente. No firmé nada. No firmé nada. Esa frase es el núcleo de este caso. Porque legalmente, administrativamente, en el lenguaje de los hoteles del siglo XIX, un huésped firmaba al entrar y firmaba al salir. La salida era un acto procedimental.
generaba un recibo, generaba una línea en el libro mayor, generaba un cierre. Sin esa firma, el huésped, técnicamente, nunca se había marchado. Y aquí está la cosa. El libro mayor del Tremont, en los meses de la elevación, tiene entradas, tiene cobros, tiene fechas. Lo que no tiene, en una cantidad anormal de casos, son las firmas correspondientes de salida. Un archivista municipal lo describió hace algunos años de esta manera. Las llegadas existen, las estancias existen, las salidas, en muchos casos, simplemente paran, como si la gente se hubiera quedado. No se quedaron. Eso lo sabemos. Las habitaciones se vaciaron eventualmente. Las llaves volvieron al mostrador, pero el procedimiento administrativo de salida, el pequeño rito burocrático que confirma que una persona estuvo y ya no está, en muchos casos, no se ejecutó. ¿Por qué? La explicación más sencilla, la que cualquier escéptico ofrecería primero, es el caos. Una operación de ingeniería de esa escala, en un hotel funcionando, en una isla devastada por una tormenta, en una ciudad reorganizándose bajo presión federal, fácilmente perdería papeles. Las firmas se perderían, los registros se desordenarían, los empleados, exhaustos, olvidarían pasos del protocolo. Es razonable, es plausible, es probablemente cierto en muchos casos, pero hay un problema. Si la explicación fuera solamente el caos, los registros de cobro también estarían desordenados. Las facturas también faltarían. La contabilidad también tendría huecos. Y no los tiene. La contabilidad del Tremont, durante los meses de elevación, está sorprendentemente limpia. Cada noche cobrada aparece. Cada desayuno servido aparece. Cada lavandería aparece. Lo que falta no es el dinero. Lo que falta son las personas. Esa asimetría no es caos. Esa asimetría es selectiva. Lo que parece haber pasado, según la reconstrucción más cuidadosa, es que el hotel decidió, en algún momento de la operación, simplificar su procedimiento de salida. No para todos, para los huéspedes que estaban dentro durante los días más críticos de la elevación, los días en que el edificio subía con más velocidad, los días en que la rampa exterior cambiaba de ángulo 2 veces por jornada. El rito formal de la firma de salida se omitió. Se les cobró, se les dejó ir, pero no se les pidió que cerraran el procedimiento, quizás porque el gerente no quería un documento firmado que dijera: «Salí del Hotel Tremont el día 14 de marzo, cuando el hotel estaba a 70 centímetros sobre el nivel de la calle», quizás porque ningún protocolo administrativo de la época tenía una casilla para salida durante elevación estructural en curso, quizás simplemente porque, en el momento, no parecía importante. Pero lo que no parece importante en el momento es exactamente lo que después se convierte en un agujero en el archivo. Hay un objeto que sobrevive de aquellos meses. Una pequeña caja de madera, ahora en una colección privada en Galveston, que perteneció al portero principal del Tremont. Que, dentro de la caja, hay llaves, llaves de habitaciones. Algunas tienen etiquetas. Las etiquetas están escritas a lápiz, con números de habitación. En el reverso de algunas etiquetas, en una caligrafía rápida, casi taquigráfica, hay anotaciones. Una dice: «Subió con la habitación». Otra: «Se fue por la rampa norte, no firmó». Otra: «Pidió quedarse durante la operación». Esa última anotación está fechada el 4 de febrero. La habitación correspondiente está registrada como ocupada hasta el día 16, 12 días, 12 días dentro de un edificio que subió aproximadamente 1,20 m en ese periodo. Pidió quedarse durante la operación. Esa frase abre una puerta que no se cierra. Significa que algunos huéspedes sabían. Significa que algunos eligieron. Significa que el hotel ofreció, a quien quisiera, la posibilidad de permanecer adentro mientras la estructura se elevaba milímetro a milímetro bajo sus pies. ¿Por qué alguien aceptaría eso? La respuesta probable es la más humana posible. Porque,
Querían sentirlo. Querían poder decir, después, que habían estado dentro de un edificio que voló. Querían el privilegio extraño de una experiencia que ningún archivo registraría completamente, y consiguieron exactamente eso, la experiencia, sin el archivo. El hotel terminó la elevación en algún momento de la primavera. Las rampas fueron retiradas. La nueva planta baja se conectó al nuevo nivel de la calle. La entrada principal recuperó su dignidad. Los huéspedes nuevos llegaban y nunca sabían que el suelo donde pisaban había sido, meses antes, el segundo escalón. La vida continuó. El gerente fue felicitado. Los ingenieros pasaron al siguiente edificio, y los papeles, los pocos que existían, se archivaron en una sala del sótano municipal, con la etiqueta de operaciones de grado, propiedades comerciales. Décadas después, esa sala fue reorganizada. Las carpetas se trasladaron. Algunas pasaron al Archivo General de la ciudad. Otras, las que tenían que ver con hoteles, se enviaron a un archivo de comercio. Otras, las facturas individuales, los recibos pequeños, las anotaciones del portero, no fueron consideradas históricamente importantes y se dispersaron entre familias, entre coleccionistas, entre cajas que nadie volvió a abrir, hasta que un nieto las encontró al vaciar una casa. Eso es la parte difícil de explicar. Nadie destruyó los nombres, nadie ordenó borrarlos, nadie quemó las listas de salida. Lo que pasó es más sutil y, en cierto modo, más triste. La categoría administrativa que habría preservado esos nombres simplemente no existía. No había una casilla para lista de huéspedes durante elevación estructural. No había un protocolo para registro de personas presentes en propiedad sometida a operación de grado. Los nombres existieron, brevemente, en los libros del hotel. Cuando esos libros se cerraron, los nombres no fueron transferidos a ningún sistema mayor. Y cuando los libros se perdieron, en mudanzas, en incendios menores, en simples desórdenes de almacenamiento, los nombres se fueron con ellos. Lo que esto significa, en términos prácticos, es algo extraño. Significa que hubo huéspedes del Tremont, durante el invierno y la primavera de aquel año, cuyo paso por el hotel está registrado únicamente en la memoria privada de sus familias. Algunos de ellos contaron la historia a sus hijos. Algunos de ellos no la contaron a nadie. Algunos escribieron diarios, algunos no. Los que escribieron diarios y los conservaron son la razón por la que sabemos algo, pero la mayoría no escribió. Y de la mayoría no queda nada. Una mujer, hace algunos años, le envió una carta a un historiador local. Decía que su bisabuelo había estado en el Tremont durante la elevación, que regresó a su pueblo, en el norte de Texas, sin querer hablar mucho del viaje, que solo dijo una cosa, una sola cosa, sobre los 11 días que pasó en el hotel. Dijo, el hotel subió, yo no firmé al salir. Eso significa, quizá, que parte de mí sigue allí. Es una frase rara, una frase de hombre viejo, quizá un poco supersticioso, pero hay algo en ella que toca el núcleo del caso, porque la firma de salida, en la lógica administrativa, es el acto que confirma que la presencia ha terminado. Sin la firma, la presencia, en algún nivel, persiste, no en el cuerpo, evidentemente, pero en el archivo, sí, y el archivo es, a su manera, una forma de memoria pública. Cuando el archivo no cierra, la memoria pública no cierra. Quedan los nombres flotando. El Tremont original, ese hotel elevado, ya no existe. Fue demolido a principios del siglo XX y reemplazado por otro edificio que también se llamó Tremont y que también, eventualmente, fue reemplazado. El sitio sigue allí. Las calles de Galveston, hoy, están aproximadamente al nivel al que la operación de grado las llevó hace más de un siglo. Caminas por una acera y no piensas, no tienes manera de pensar que el suelo bajo tus pies fue, alguna vez, traído desde el fondo del Golfo y bombeado hasta esa altura, mientras un hotel completo flotaba en gatos hidráulicos sobre él.
La ciudad olvidó la sensación. Conservó la geografía. Hay un detalle final que vale la pena mencionar, porque cierra el círculo de manera incómoda. En los archivos comerciales de Galveston, en una carpeta etiquetada simplemente como correspondencia diversa, hostelería, hay una carta sin destinatario claro. Está fechada varios meses después del final de la elevación del Tremont. Está firmada por alguien identificado solo como T.W., probablemente un empleado del hotel. La carta es corta, dice, en esencia, que el escritor ha intentado durante semanas reconciliar los libros del hotel correspondientes al período de la operación de grado. Dice que hay un número considerable de huéspedes cuyas estancias aparecen cobradas, pero cuyas salidas no aparecen registradas. Dice que ha intentado contactar a algunos de esos huéspedes a través de las direcciones que dejaron al registrarse. Dice que la mayoría no respondió. Dice que algunos respondieron pero no recordaban con claridad las fechas exactas de su salida. Dice que, en su opinión profesional, los libros nunca podrán cerrarse correctamente. Y termina con una frase que parece una nota a sí mismo, casi una disculpa. Quedará así. Eso es lo último que dice la carta. Quedará así. Sin más explicación, el archivero que clasificó esa carta, en algún momento del siglo XX, la archivó bajo correspondencia diversa porque no encontró una categoría mejor. No era una factura, no era un contrato, no era un informe oficial. Era una nota interna sobre un problema de contabilidad que no tenía nombre. Y así, la carta sobrevivió por accidente, en una carpeta donde nadie la buscaría. Hoy puedes pedirla, puedes ir al archivo, pedir la carpeta, abrir el sobre, leer la frase. Quedará así. Y por un momento, el invierno de aquel año vuelve a estar muy cerca. El hotel sube, las copas tiemblan en el comedor, una mujer mira por una ventana suspendida en el aire. Un comerciante recoge una moneda que rueda por un pasillo inclinado. Un portero escribe en una etiqueta de llave. Se fue por la rampa norte, no firmó. Y en algún libro mayor, ahora perdido, un nombre permanece sin cierre. Esta no es una historia de ocultamiento. Esta es una historia de un procedimiento que no se inventó a tiempo. La elevación del Tremont fue una hazaña de ingeniería que la ciudad celebró. Lo que la ciudad no celebró, porque no supo cómo, fue el hecho administrativo extraño de que durante esos meses el hotel funcionó como un espacio que estaba simultáneamente abierto al público y en movimiento vertical. Ningún formulario existente cubría esa situación. Ningún libro de protocolo había anticipado que un huésped pudiera entrar a una habitación al nivel de la calle y, 12 días después, salir de la misma habitación a 1 metro de altura por una rampa que los carpinteros del hotel reajustaban cada amanecer. Lo que falta, entonces, no es la verdad. Lo que falta es la casilla. Y los nombres se fueron por el hueco que dejó esa casilla nunca creada. Si caminas hoy por la zona donde estuvo el primer Tremont, no verás nada. Una esquina cualquiera, algunos edificios bajos, algo de tráfico. La acera está al nivel que la operación de grado estableció hace más de un siglo. Si te agachas, si tocas la piedra de un bordillo viejo, si tienes paciencia, quizá pienses en lo que hay debajo. 1,20 m más abajo, aproximadamente, está el suelo original, el suelo donde, alguna mañana de invierno, un hotel completo dejó de descansar y empezó a subir. Los huéspedes estaban dentro. Las copas temblaban. Las facturas se firmaban. Las salidas, en muchos casos, no. Y en algún sótano municipal, en una carpeta mal etiquetada, una carta corta sigue diciendo lo único que se pudo decir cuando los libros no se dejaron cerrar. Quedará así.